¿Cómo estás, hermano? Que el Señor te bendiga. Buenas tardes para todos. El Señor llene sus corazones con la plenitud de su gracia, el corazón de cada uno de ustedes. Quiero compartirte en esta tarde un mensaje que el Señor ha traído a mi corazón, ha puesto en mi corazón para compartirte y que para que juntos podamos glorificar el nombre de Dios y podamos conocer a Dios de una forma más profunda y más maravillosa y más gloriosa como el Señor quiere que le conozcamos. Yo quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y el mensaje que vamos a tocar en esta tarde se llama agradecidos. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amado Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia humillados, Señor, pidiéndote la gracia, pidiéndote el favor, Señor, para poder comprender tu palabra. Yo me pongo en tus manos para ser un canal de bendición para tu pueblo y que tu pueblo pueda recibir el mensaje que tú tienes para hablarle a sus corazones. Señor, en esta hora estamos agradecidos, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos y te pedimos que hables a nuestras vidas y que verdaderamente esta palabra nos sirva para poderte conocer cada día más de una forma más profunda y más gloriosa. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, damos realmente gracias a Dios porque es misericordioso nuestro Dios. Nuestro Dios es grandioso, nuestro Dios es poderoso. Este es un libro, el libro de Timoteo, tanto primera como segunda de Timoteo son libros muy profundos, son libros pastorales, son libros escritos por el apóstol Pablo, mejor dicho, dictados por el apóstol Pablo, porque en ese tiempo estaba el que tenía la revelación de Dios, pero tenía copista o escribientes o secretarios, o los que estaban al lado de cada uno de aquellos que tenían esa revelación de Dios y que compartían la palabra de Dios. Este libro, primera y segunda de Timoteo, lo mismo que Tito, que son esas cartas pastorales, tienen algo que ve muy profundo con la vida de la iglesia y con la vida de cada uno de aquellos que son ministros de Dios. Entonces yo me pongo a orar delante de la presencia de Dios en la mañana muy temprano, de muchas veces, de muchos días, ¿no? Porque el Señor te levanta, te despierta, por ahí de madrugada, y si no tengo sueño, ¿qué pasó? Es justamente que Dios te está llamando a interceder, a orar, a clamar, a rogar, a leer su palabra, a estar con Él, a estar un tiempo con Él. Por ahí te acostaste y dormiste, no sé, 1 hora y parece que hubieses dormido, no sé, 20 horas y te sentís renovado. Dios te está llamando. ¿No? Te está llamando. Nosotros somos siempre de buscar un montón de cosas y cuando nos ponemos a orar, en muchos casos muchos se duermen, muchos hablan 3 palabras. Yo conocí una persona que decía, yo duermo acostado, porque a mí me gusta dormir acostado. Pero yo le decía, yo te pregunto, a los 5 minutos no es que se empezás a decir cualquier cosa y te quedás dormido. Y me decía, tiene razón, pastor, me quedo dormido. Bueno, es porque realmente nos relajamos en ese momento. Pero digo, qué maravilloso es cuando podemos ir a la presencia de Dios para glorificarle, para adorarle y para exaltarle, ¿no? Entonces, el llamado de Dios, muchas veces ese tiempo que Dios nos llama, es para tener una intimidad, es para que vayamos a su presencia y realmente darnos luz, porque no revelación. La revelación se cerró en el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, pero la luz para poder caminar, para poderlo conocer, para poderlo adorar y amar. Entonces yo oraba a Dios y realmente Dios me llevaba a algo muy profundo, como te digo, y es saber si yo soy agradecido con el Señor. Y yo me quedé en silencio cuando escuché esa palabra, agradecidos. Y oré a Dios y le pedí a Dios y digo, Señor, yo soy un hombre agradecido por todo lo que haces en mi vida. No digo solamente porque uno debe ser agradecido por lo material, por todo lo que Dios nos da, la sanidad, el milagro. Pero alguna vez vos pudiste ir a la oración a decirle gracias a Dios por la salvación de tu alma, por haberte librado del pecado, de la muerte, de la condenación eterna.
Le diste gracias por haber sustituido tu vida, ponerse Él en tu lugar para ir a morir a la cruz del Calvario cuando nosotros merecíamos la muerte. ¿Alguna vez te pusiste a pensar de dónde fuiste rescatado? ¿No? Porque el apóstol Pablo era un hombre que realmente era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre cruel, era un hombre asesino, podríamos decir, que asesinaba a cristianos y que pensaba que hacía un favor a Dios, ¿no? En el matar a los cristianos, en perseguirlos y asesinarlos. De hecho, que iba rumbo a Damasco, dice, con cartas que le habían dado para poder tener el permiso para capturar a los cristianos y matarlos en un tiempo terrible del cristianismo. Cuenta la palabra de Dios que él iba rumbo a Damasco y de golpe, cuando él va pasando por el camino de Damasco, se apareció una luz como un resplandor más poderoso o más fuerte que el sol mismo, que dice que fue tan grande y tan poderoso lo que ellos vieron, que cayeron postrados, y una voz del cielo, escucha bien por favor esto, porque es algo tremendo, una voz del cielo en el cual hablaba y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense en ese momento tan glorioso y tan poderoso, pero tan temible y tan terrible, de escuchar la voz del Dios viviente, de ver esa gloria de Dios derramada o mostrada o manifiesta frente a hombres pecadores que iban soldados al lado de Pablo para acompañándolos para ir a matar cristianos. Pero en ese momento fue tan gloriosa la gracia y la presencia, el poder glorioso de Dios, que la vida de Saulo fue transformada. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Ese encuentro personal con Jesucristo, ese encuentro con el Dios de gloria, con el Señor de señores, fue un golpe al corazón del apóstol Pablo, en el cual fue transformado por ese poder maravilloso y esa gloria poderosa de Dios manifiesta a su vida. Ese es el encuentro que tiene todo cristiano cuando va en un camino de oscuridad, en un camino de perversidad, en un camino de muerte. El encuentro con Dios transforma la vida y cambia el rumbo de la historia de esa persona. Tu historia y mi historia fue impactada, fue cambiada por el poder glorioso de Dios, no porque lo merecíamos, sino que Dios nos amó tanto, que dio a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para que vos y yo podamos creer y seamos salvos. Miren qué poderosa esta palabra de Dios. Miren qué poderoso este mensaje de Dios cuando habla con el pastor Timoteo, el apóstol Pablo, le habla y le habla algo tremendo a Timoteo, algo tremendamente poderoso. Y él le dice, doy gracias al que me fortaleció. Esta palabra yo miro esta palabra, miro esta palabra que el apóstol Pablo habla o que muestra lo que Dios hizo en su vida. Y entiendo que nosotros, como el apóstol Pablo, debemos darnos cuenta de algo tremendo. El apóstol Pablo pasó, después de ser el perseguidor de la iglesia, a ser perseguido. Vos, después de ser un pecador, pasaste a ser un hijo de Dios. Por lo tanto, tanto como Pablo como nosotros, siendo pecadores, fuimos transformados, fuimos trasladados, mejor dicho, desde las tinieblas, ¿sí? Desde el reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, comenzó una nueva vida. Y esa nueva vida no encaja en este mundo, no encaja con nada de este mundo, no encaja con nada. ¿Por qué? Porque fuimos apartados o separados del mundo para ser su iglesia, para ser la iglesia de Jesucristo. Y como en este mundo hay aflicción, como en este mundo hay problemas, como en este mundo hay enfermedad y hay un montón de situaciones que se viven, nosotros estando en este mundo y en este cuerpo pecaminoso, sufrimos, que es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Sufría, de hecho que escribe muchas cartas y él habla muchas cartas y escribe en varias cartas de Romanos, digamos, en adelante, un montón de palabras, ¿no? Diciendo los momentos de aflicción que le tocó pasar, no como renegando de la aflicción, no lamentándose por la aflicción, sino dándonos a conocer que en el mundo tendremos aflicción.
Entonces, en ese medio de ese mundo, en ese medio de todas estas situaciones que nos toca vivir, tanto a vos como a mí, nosotros vivimos en una aflicción muchas veces constante, aflicciones de distintos tipos, pero hay algo que yo rescato de estos versículos que hemos leído, de esta palabra que hemos leído, y es la palabra gracias. Y esta palabra es una palabra que habla de gratitud hacia Dios, que habla de algo que Dios desea cuando revela a través del apóstol Pablo esta palabra, la revela para que nosotros nos demos cuenta qué importante es ser agradecido a Dios, porque él miren lo que dice, doy gracias, doy gracias. Es muy importante, cuando yo leo esta palabra, dice al que me fortaleció, veo a un hombre que no estaba renegando de todo lo que estaba pasando, como muchas veces el cristianismo actual hace, como muchos cristianos reniegan por las situaciones que le está pasando. Él dice, doy gracias, y cuando habla que me fortaleció, significa que aún en el medio de toda esa aflicción el Señor lo estaba fortaleciendo, lo estaba acompañando, lo estaba sosteniendo, le estaba dando al corazón la fuerza para seguir adelante, esa misma fuerza, esa misma gracia, esa misma gloria que Dios te da a vos y a mí para que podamos seguir adelante en este mundo de tinieblas, donde todo nos oprime y donde todo es diferente a nuestro pensamiento. Porque nuestro pensamiento es un pensamiento de paz y un pensamiento de gloria y un pensamiento de alabanza a nuestro Dios y de vivir una vida con una moral perfecta delante del Señor, agradándolo a Él en todo. Pero vivimos en un mundo caído que a Dios no le importa, que Dios que no le interesa que hay un Dios, que no le importa que hay un Dios. Entonces, por eso que no encajamos. No encajamos con su música, no encajamos su forma de vestir, no encajamos con su forma de hablar, no encajamos con su forma de vestir, de pensar, no encajamos con su forma de vida. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Jesucristo, llamado de las tinieblas. Nosotros ya caminamos en tinieblas. ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Pablo? Yo ya caminé en tinieblas, yo anduve en tinieblas, pero ahora estoy en la luz de Cristo. Mi vida ahora está caminando en la luz de Cristo y cuando caminamos en el camino del Señor, nuestra vida es completamente diferente. No es lo mismo que cuando nosotros estábamos en el mundo, porque en el mundo estábamos plagados de pecado, en el cuerpo que teníamos de pecado. Siempre nos encantaba pecar, pero hoy somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, en nuestro corazón habita el Dios viviente, el Dios todopoderoso, que estaba en el arca de la alianza y que se manifestaba al pueblo hablando su palabra, hoy reina dentro de tu corazón, hoy reina dentro de tu vida. Por eso que Dios no habita en templos hechos en manos de hombre. Cuando nosotros estamos en la iglesia como congregación, nos juntamos, ¿sí? Nos juntamos en un lugar, en el templo, para adorar a Dios, pero la iglesia somos nosotros, no el lugar, porque de hecho que yo voy prácticamente casi todos los días a la iglesia, o al lugar decimos que es iglesia, y está vacío, ¿sí? Pero en la iglesia somos vos y yo, somos los que adoramos el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, le hablaba unas palabras profundas y él le decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, es algo, mirá qué tremendo es esto, porque él dice, le doy gracias al Señor, o sea, le doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién lo fortaleció? Aclara y deja muy claro quién es el que lo había fortalecido en todo tiempo y en todo momento, desde el momento que fue salvo, desde el momento que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, desde el momento que cuando se levantó, que lo ayudaron a ponerse en pie y no veía nada, y lo llevaron y estuvo encerrado hasta que recuperó la vista y a partir de ese momento comenzó a predicar la palabra de Dios, a testificar a favor de aquel que él había atacado, a favor del evangelio que había perseguido. Por eso esta palabra gracia habla de algo más profundo que simplemente un gracia de labio. Porque nosotros somos muy de olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida cuando llegan los momentos de circunstancias, de difíciles situaciones. El mismo apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, miren lo que dice, dad gracias en todo. Estas son palabras que Dios le da al apóstol para volver a repetirnos a nuestro corazón, a nuestros corazones y hablarnos a la profundidad de nuestra vida, de dar gracias a Dios en todo.
Y cuando dice gracias a Dios en todo, dice porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Viste? Cuando muchas veces uno pregunta, yo quiero hacer la voluntad de Dios, o no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, yo quiero decirte cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que seamos agradecidos. Porque cuando uno está agradecido no se olvida. Cuando uno está agradecido no abandona. Cuando uno está agradecido no deja a la persona que nos hace el bien. Y en este caso es el Señor que nos hace bien. Porque Cristo nos ha hecho tanto bien. El Señor ha hecho tanto bien a nuestras vidas. Tanto bien, hermano. Por eso, qué tremendo esta palabra, ¿no? Qué terrible, qué tremendo, qué poderosa que es la palabra de Dios. Cómo es una espada de doble filo que entra hasta lo profundo de nuestro corazón. Y en este tiempo yo quiero que vos te analices como yo me analizo. ¿Soy agradecido con Dios? ¿Verdaderamente le doy gracias a Dios? ¿Estoy tratando de frenar mi vida acelerada para pararme en el camino y ver las sendas antiguas? Y para mirar hacia de dónde me sacó, para darle gracias, porque sé que mi vida, la trayectoria de mi vida, según la había proyectado yo, iba directamente hacia el infierno. Pero del momento que me encontró Jesucristo, porque yo no le encontré a Él me encontró a mí. Siendo yo un vil pecador, me miró con amor, me atrajo hacia Él y me mostró su resplandor de gloria y me dio salvación. A partir de ese momento cambió mi vida, como lo mismo que hizo con el apóstol Pablo y con vos. Te transformó, te cambió. Tu vida que estaba en maldición fue puesta en bendición. Tu futuro, que era un futuro de tristeza, de miseria y de muerte, hoy lo transformó en vida y en vida en abundancia. Por eso qué maravilloso es la palabra de Dios. Digo, qué tremendo que es la palabra de Dios. Es hermosa la palabra. Por eso el apóstol Pablo, con todo el corazón, totalmente agradecido al Señor que lo fortaleció cuando escribe estas palabras y le dice esta carta que le escribe a Timoteo, le dice, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, ¿por qué? Porque él había caminado o caminaba en el camino de Dios para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Una persona fiel es la que no adultera, porque infidelidad significa adulterio. No había adulterio en el corazón, su vida espiritual. Desde el momento que había llegado a Jesucristo, la vida de este hombre era una vida de acuerdo a la vida de Dios. ¿Qué es hacia dónde Dios nos lleva a moldear? Nuestros corazones. Por eso cuando le habla esta palabra, él le dice, porque me tuvo por fiel poniendo en el ministerio, poniéndome en el lugar para que yo, por fiel, para ponerme en el ministerio significa, me pone para que pueda predicar su palabra. Yo que era un perseguidor, porque miren lo que dice en el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Yo no sabía. Vos ni yo no sabíamos nosotros en dónde estábamos, lo que hacíamos. Éramos ignorantes, éramos personas que eran incrédulas, que no sabíamos lo que hacíamos, que no creíamos verdaderamente en Dios. Pero el momento que el Señor se presentó en nuestras vidas cambiaron, fueron transformadas por el poder de Dios, pasamos de muerte a vida, que es lo que expresaba el apóstol Pablo. Por eso dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, para Él son hechas todas las cosas. Fue por Él quien me trajo con lazo de amor y me tuvo por fiel al ministerio. Por eso le quiero dar gracias. Pues yo no sé si hoy me estás entendiendo o si estás comprendiendo lo que significa dar gracias a Dios. Porque a veces cuando llegan los momentos de lucha, de necesidad, de problemas, de dificultad, nos cuesta mucho darle gracias a Dios en el medio de esas situaciones. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses, dice la palabra del Señor, capítulo 4, verso 6. Miren esto. Demos gracias a Dios. Verdaderamente es algo maravilloso, ¿no? 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Te leo este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Escucha, por favor.
no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y den gracias por todo lo que Él ha hecho. Den gracias por todo lo que Él ha hecho. La verdad que yo miro esta palabra y digo, ¿cuántas veces nosotros nos confundimos? ¿Cuántas veces nos dejamos influenciar por un montón de situaciones que nos gobiernan o mejor dicho, que nos atacan? Nos dejamos influenciar por un montón de cosas que muchos dicen y no nos damos cuenta de ir, porque Dios mismo nos está llamando y nos está diciendo, ustedes no se tienen que preocupar por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. O sea, lo que nosotros tenemos que hacerlo no preocuparnos tanto, sino ir a Dios y expresarle lo que, porque Dios que es bueno y Dios que es misericordioso, Dios que es poderoso, siempre bendecirá tu vida y la mía porque somos hijos de Dios. Y nosotros que siendo padres imperfectos sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas. No sé si estás comprendiendo, pero lo maravilloso de esto, yo miro, es que Dios nos llama en este tiempo a poder ser agradecidos, mis amados. Porque el dar gracias a Dios es reconocer que Él es el todo en nosotros y que Él es suficiente en nuestras vidas para sostenernos, para sanarnos, para alimentarnos, para consolarnos cuando estamos en aflicción, en tristeza, en problemas, en dificultad. Para llenar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros corazones cuando nos sentimos solos. Él dice, no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él es el amigo fiel. Él es el compañero fiel, aquel que está al lado nuestro. Nos considera amigos de Dios. Ya no os amaré siervo, dijo el Señor a sus discípulos, sino amigos. Amigo, el amigo es aquel que se queda con el Señor, que puede hablar con Dios, porque a veces nosotros complicamos las oraciones. Y empezamos a hacer oraciones simplemente parece que fuesen religiosas o articuladas. Pero la oración es hablar con el Señor. Y muchas veces me ha tocado ir a hablar con Dios. Y le he dicho, Señor, la verdad que te pido perdón por tantas cosas, pero no puedo solo. Me cuesta muchísimo muchas cosas, Señor, y te pido que me ayudes. Qué alegría me dio cuando nació él, mi nieto, cuando nacieron mis hijos. Le digo, Señor, qué alegría que me diste. Padre, qué gracia me diste para poder tener en este tiempo, hoy tener nietos. Cuando yo tenía 24 años y pensaba en morir, desde ese momento yo tengo que analizar mi vida. Entonces, yo creo que hablar con Dios nos hace realmente poder abrir el corazón para decirle verdaderamente qué es Él para mí, qué significa para vos. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en tu corazón? Por eso el apóstol decía estas palabras. Por eso él decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Le doy gracias por todo. Le doy gracias al Señor. Por eso, mira qué importante es esto. Mira qué glorioso es esto. Porque dice, doy gracias que me fortaleció. Porque era también los tiempos que él estaba pasando. Él estaba, en este caso, lo que estaba diciéndole a Timoteo, yo pasé por tantas, Timoteo, y la que vas a pasar vos también te van a costar. Va a costar mucho lo que va a pasar desde el momento que estés al servicio como pastor, porque lo estaba levantando como pastor. Y no estaba siendo respetado. Quiero decirte que Timoteo era un pastor joven. Y entonces por su juventud, ellos estaban acostumbrados que una persona que tenía canas era una persona sabia, una persona mayor era una persona sabia, porque estaban acostumbrados a la sabiduría humana, no a la sabiduría celestial. ¿Me comprendés lo que te estoy diciendo? La sabiduría humana, y entonces se guiaban por la sabiduría humana. Entonces cuando veían a Timoteo, que era un pastor joven que tenía entre 39 y 40 años, lo veían como un inexperto, como una persona que no tenía realmente la inteligencia o la capacidad o la vivencia de vida para poderles ministrar a ellos. Por eso dice, no tengan en poco tu juventud. O sea, mira, por más que te ataquen, vos no te tengan poco. No digas, Timoteo, no sirvo para nada. Porque en las manos de Dios somos instrumentos, que es lo que le decía, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo que era otra cosa, yo que era un asesino de la fe, hoy Dios me puso en un lugar de privilegio sirviéndole, pasando por alto, no recordando todo lo malo que yo hice,
para que yo pueda predicar la palabra de Dios. Esto le hablaba a Timoteo, que es lo que habla tu corazón y habla mi corazón, hermano, que nos habla a nosotros en este tiempo, el agradecimiento, porque realmente él estaba padeciendo. Cuando llegó ahí a hablar con Timoteo, su corazón estaba afligido. De hecho, que en la segunda carta de Timoteo, cuando él está hablando con Timoteo, ya estaba muy viejito. Ya quedaban pocos días para que sea sacrificado, lo iban a matar, iba a ser un mártir de la fe, iban a cortar la cabeza del apóstol Pablo, pero llegó ese momento cuando él habló con Timoteo, le estaba diciendo: Timoteo, da gracias por todo lo que te va a pasar, no importa lo que pase bueno o lo que no consideres bueno, porque en Dios no hay nada malo. Nosotros vemos como malo todo, pero en las manos de Dios nosotros tenemos la gracia de Dios que nos sostiene en el hueco de su mano y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa gracia, esa gloria, esa misericordia de Dios que todas las mañanas se renueva por nosotros nos hace sentirnos vivos, sentirnos felices, nos sentimos, mejor dicho, gozosos, para que me entiendan. El gozo del Señor es mi fortaleza. Eso es lo que realmente Dios nos quiere llevar. Ahora, lo importante que es de ser agradecido, el tema del agradecimiento hacia Dios por todo, porque para Dios es muy importante. Por eso dicen, da gracias, decía Primera Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos agradecidos. ¿Por qué decía esta palabra? Que debemos ser agradecidos en todo, porque somos muy inconstantes en todos nuestros caminos, y uno de los caminos que nosotros somos inconstantes es no agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Somos muy inconstantes. Ahora, Dios nos quiere enseñar y nos muestra un terrible y tremendo ejemplo. Nos muestra la palabra de Dios de 10 leprosos que fueron sanados. Y yo quiero que me acompañes, deja una marquita allí, al libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del verso 11 en adelante. Y yo quiero que prestes atención a esto, porque vamos a comprender por la palabra de Dios que todo lo que nosotros venimos hablando desde el primer momento que el Señor nos dio este título del mensaje, agradecidos. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Lleva como título en la Biblia, 10 leprosos son limpiados. Capítulo 17 de Lucas, verso 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él les vio, le dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando al Dios, a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracia, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren qué palabra nos habla Dios en esta tarde, noche ya, ¿no? 10 leprosos. En ese tiempo, la lepra era una enfermedad incurable. Había lugares donde vivían, se llamaban leprosarios, de hecho que todavía hay en algunas partes del mundo, leprosarios donde estaban los leprosos viviendo. Y la lepra era una enfermedad en ese tiempo, como te digo, incurable, pero era una enfermedad altamente contagiosa. Vuelvo a repetir esto, era una enfermedad incurable y altamente contagiosa. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo dice que pasaba entre Samaria y Galilea, entre esos dos pueblos, entre medio tanto de Samaria como de Galilea, había un lugar donde era un leprosario, donde estaban los leprosos. La lepra, esta enfermedad era una enfermedad que atacaba el cuerpo y que le comía las carnes, de hecho que era como una gangrena, era como un olor a podrido en la carne, era como un muerto vivo caminando, como los zombies que te muestran ahora en las películas.
Se le caían los pedazos de carne, los pedazos de la nariz, de los dedos. Los llevaba a tal punto que se los consumía tanto hasta que los llegaba a matar. Era una enfermedad altamente contagiosa, pero era una enfermedad altamente dolorosa. Una persona con lepra era una persona que realmente le dolía el cuerpo, que sufría, hermano, que dolía su cuerpo. Imagínense los pedazos de carne que caían. Pero no solamente esto, era una persona que sufría y le dolía el corazón porque era una persona que había sido prácticamente abandonada hasta que se muera. O sea, en otras palabras, cuando había un leproso, o sea, los sacerdotes miraban, porque esta era la ley de Moisés, miraban que si alguno ya tenía una marca de la lepra, lo que hacían era llevarlos a un lugar y corroborar o mirar si esa mancha que se presentaba en alguna parte del cuerpo se iba incrementando, agrandando y se empezaba a podrir, era lepra. Automáticamente los sacerdotes lo expulsaban, lo llevaban lejos de la ciudad porque no podía vivir con su familia y no podía vivir con sus amigos, no podían ir al templo, no podía hacer nada, era abandonado hasta la muerte. Esto era una enfermedad tremenda en ese tiempo. Dice que el Señor Jesucristo justamente pasa por ese lugar, por casualidad, no. Dios tenía un plan, tiene una palabra para hablarte en esta tarde, como para hablarme en esta tarde. Tiene una palabra para hablarnos en esta tarde. No es casualidad que haya llegado al momento donde nosotros teníamos lepra, y la lepra en la Biblia significa pecado. El pecado es altamente mortal. El pecado es altamente peligroso. El pecado es contagioso. El pecado hace que la persona se le caiga la carne podrida, pero también de adentro se sienta la porquería y la basura más grande del planeta. Por eso que cuando él entra, dice que él entra entre Samaria y Galilea, encuentra una aldea donde esta aldea era un leprosario. Era un lugar donde había gente desahuciada y que le habían llevado a morir, que sus carnes estaban podridas, pero que su corazón estaba completamente destruido. Esto es lo que pasaba. Ahora, era tremendo, porque en el leprosario no había distinción de religiones. Había judíos, había griegos, había personas que no conocían, no sabían las leyes, digamos, mosaicas, que no conocían a Dios, nada. Pero sin embargo, en ese lugar los tiraban y ahí era la única forma que estaban de acuerdo en todo. Porque en ese tiempo, cuando alguno que no era judío, los judíos lo tenían como la basura más grande, porque se sentían se sentían seres supremos o superiores a cualquier raza y cualquier color en la tierra. Y el Señor vino a romper con esos paradigmas y con esas cosas, porque es negro, porque es blanco, porque es amarillo, por lo que el color sea. Lo hizo en nuestras vidas, por eso dice que somos todos hermanos. Y yo tengo la dicha de poder haber hablado con un hermano del África completamente negro, cuando muchas veces es atacado y es encarcelado y es expulsado, ¿no? Por negro. Y he tenido la dicha de poder compartir con él, con mi hermano africano, y la verdad que me dejó con la boca abierta de cómo adora el nombre del Señor. Pero también pude estar con personas aborígenes que por ahí no sabían ni leer la Biblia, pero levantaban su mano y adoraban a Dios. Y eso me hizo conocer que verdaderamente Dios no tiene límite cuando no tiene raza ni color. Él sana, liberta y da salvación a todo aquel que en él cree. Esto no importa el del país que venga, del color que sea. Lo importante es que su corazón se haya abierto al Señor. Y esto es lo que le estaba mostrando en ese tiempo a esta gente que no comprendía la grandeza del Dios viviente, que simplemente era una religiosidad. Mirá qué tremendo, hermano. En el año 1944, 43, se levanta una de las guerras más infames, más terribles, la Segunda Guerra Mundial, donde se levanta un hombre llamado Hitler, el hombre más cruel del mundo, el hombre más oscuro del mundo, donde quería levantar una raza superior, Por lo tanto, todos los que no estaban de acuerdo
con el pensamiento destructivo que él tenía, los mandaba a la muerte, y para ellos los judíos no valían nada. Por eso en esa guerra infame que te digo, murieron 6 millones de judíos, porque para ellos los judíos no valían nada. Para ellos los judíos no valían nada. ¿Me vas comprendiendo? Qué tremendo lo que Dios hace cuando llega una vida, cuando llega al corazón de una persona, cómo lo transforma y cómo lo cambia. Entonces dice que va por esa aldea, y esa aldea era un leprosario, como te digo, en un lugar donde estaban los leprosos, y que no importaba la raza ni el color de la piel, estaban abandonados y tirados, no le importaba la religión, estaban tirados y abandonados en ese lugar, estaban destinados a la muerte, todos ellos. Y el Señor no fue por casualidad a ese lugar. El Señor tenía un plan divino para mostrarle que verdaderamente Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que tenía autoridad para sanar de adentro y de afuera. Que tenía el poder para sanar las enfermedades físicas, pero también la sanidad, para traer sanidades espirituales. Para traer y romper con la maldición de la muerte y del pecado, porque desde el momento que Adán pecó nos hizo estar dentro de esa simiente, y él vino a romper con esa simiente para poner una nueva simiente en nuestros corazones, creados según Dios, para gloria de su nombre. Esto es lo que estaba mostrando su grandeza y su gracia en ese instante frente a esta gente que era una gente enferma, que tenía lepra, que tenía pecado, podríamos decir, para trasladarlo a este tiempo o para entender lo que quiere decir el Señor. Ahora dice que al entrar a la aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. O sea, un leproso en ese tiempo era llevado ahí por las leyes, era abandonado hasta la muerte. Pero el leproso tenía que estar ahí, y si veía a alguna persona sana, dice que al tiro de piedra, a un tiro de piedra, o agarrar una piedra, la tirás a esa distancia donde cae la piedra, la persona puede arrimarse, porque era tan contagiosa, pero tan contagiosa esta enfermedad, que cualquiera que podía estar cerca se podía contagiar. Por eso cuando agarraban a un leproso, lo sacaban urgente de la ciudad, porque podía contagiar a todos. ¿Me vas comprendiendo? Podía contagiar a toda la ciudad. Por lo tanto, lo aislaban y lo sacaban afuera, porque ya no podía estar ni con nadie, con la sociedad, con su familia, ni con nadie. Era un momento difícil para ellos, porque muchas veces hasta hambre pasaban porque no tenían que comer. Y cuando había familias o había alguien en ese tiempo que se apiadaba y tenía un poco de misericordia por ellos, dice que le dejaban la comida fuera de la ciudad, digamos, de la aldea, del leprosario. Y en muchos casos le tiraban o que ellos se cocinen, o le tiraban al piso la comida que ellos llevaban. Y se tenían que arrastrar hasta ese lugar y se peleaban por la comida, porque por ahí eran lo único que tenían durante el día muchas personas en ese día. Y tenían que a veces comer aún del piso como si fuesen un perro, como si fuesen realmente un animalito. Miren qué tremendo. ¿Cuál era la condición de la gente que estaba ahí? Realmente era tremendo, hermano. Y yo me imagino que ellos habían visto morir a varias personas al lado de ellos. De seguro que habrá el olor que habrá sido en ese tiempo, el olor a nauseabundo, a podrido de sus carnes, y más los muertos que tenían ahí. ¿Cómo habrán sido las condiciones que se encontraban? En las condiciones que se vivían, antihigiénicas que tenían, por falta de agua, por falta de un montón de cosas. Porque no era que en un hospital alto modelo y que estaban internados ahí, que estaban aislados ahí, que tenían agua, tenían televisión, tenían un celular para poderse conectar con afuera. No había nada. Simplemente era llevado y las familias no sabían lo que ellos pasaban y no sabían ni cuándo morían. Esto era algo tremendo, esto era algo terrible, era algo realmente espeluznante, podríamos decir. Era algo terrible lo que ellos vivían. Pero el Señor Jesucristo tenía un plan y entró a ese lugar para mostrarle a ellos su grandeza, pero también para mostrarle la necesidad de ser agradecido a Dios. Por eso el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, de 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y quería enseñarle a sus discípulos
Quería enseñarnos a nosotros lo que es importante para darle gracias a Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía, doy gracias al que me fortaleció, esto es a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque darle gracias a Dios es el reconocimiento de que Él lo pudo hacer en nosotros. Que nosotros no lo logramos, que nosotros estamos limitados, que estamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Que muchas veces hemos intentado dejar el alcohol, pero no pudimos. Que muchas veces decíamos dejar el cigarrillo, pero no podíamos. Que muchas veces intentamos dejar el adulterio, pero no podíamos. Que muchas veces intentamos dejar la droga, pero volvíamos a caer otra vez en la droga. De que muchas veces queríamos dejar de idolatrar a las imágenes, pero no lográbamos salir y cada vez teníamos más imágenes. Eso es lo que realmente significa darle gracias a Dios, que Él nos dio la posibilidad y la fuerza y la voluntad y el poder para poder salir de esa esclavitud, de ser libre, de poder respirar. Era como si nosotros nos estaban ahogando. Imagínate esto, donde estaban siendo ahogados, ¿sí? Uno debajo del agua y de golpe poder salir fuera del agua y poder respirar. Eso es lo que hizo el Señor, nos sacó del lodo cenagoso donde estábamos metidos, nos sacó y pudimos respirar el aire no contaminado, el aire puro que Dios nos da para poder vivir la vida en abundancia. Entonces, miren lo terrible, lo tremendo. Dice así la palabra de Dios. Dice, y al entrar a la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. 10 hombres que tenían una condición terrible y tremenda. Sus carnes se caían a pedazos. Su vida se caía a pedazos. Como tu vida se caía a pedazos, como la mía se caía a pedazos, sin haber llegado a Jesucristo. Pero el Señor en su misericordia, de esos peros de Dios, no esos peros que el Señor pone en la Biblia, pero es un antes y un después. Pero cuando el Señor vino con gloria a nuestra vida y se reveló a nuestros corazones, cambió nuestra vida de tinieblas a su luz admirable. Dice así la palabra de Dios. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense en qué tremendo es esto, ¿no? Porque ellos de seguro habrán oído hablar de Jesucristo. De seguro habían escuchado hablar de que Jesús había sanado a tantos. Seguramente habrán pensado ellos, qué lindo que sería, qué bueno que sería, que si algún día pudiese pasar el Señor Jesús por este lugar y pueda sanarnos. De hecho, que más de uno seguramente habrá orado, habrá hablado con Dios y le habrá dicho, ¿será posible que yo pueda salir de esta situación? Porque viste que cuando vos estás tocando fondo, cuando ya no tenés razón para vivir, cuando ya no tenés el corazón dispuesto para vivir, no tenés ni deseo ni de respirar, ni deseos de levantarte a la mañana, ni deseos de vivir, ya no tenés más ganas de nada. Hay un poquito de luz en nuestro corazón, un poquito de aire en nuestros pulmones y que uno puede llegar a pedir, Señor, ayúdame. Esto es lo que estaban haciendo seguramente más de uno de los leprosos. Pero ocurre algo tremendo, ¿no? Dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice, cuando Jesús le vio. Esta palabra, cuando Jesús le vio, quiere decir algo tremendo, hermano. Esto nos enseña que Jesús nunca deja de ver a nadie. Que Dios tanto ve al Hijo de Dios o a nosotros como Hijo de Dios, caminar, hablar, pensar, vivir. Así está viendo también al mundo, a todos los hombres y todas las mujeres. ¿Por qué? Porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él está viendo, quiere decir que estaba mirando, dice que les vio, le habló y le dijo una palabra, porque el Señor Jesucristo da palabra a todos. El mensaje del Evangelio es para toda la humanidad. No es para un grupo selecto, sino para toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje de la cruz. Este es el mensaje que el Señor Jesucristo vino a poner en el corazón de sus siervos para expresar. Ese es el mensaje que decía el Señor Jesús mientras caminaba. Este es el mensaje verdadero de que Dios quiere que el hombre se salve.
que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo se salve por él. Y esto es lo que él quería mostrar. Por eso dice que cuando le vio, les dijo, o sea, les habló, les dio el mensaje y mostraba a los sacerdotes. ¿Por qué le dijo y mostraba a los sacerdotes? Porque en ese tiempo el sacerdote era el único que podía echar de la ciudad aquel que tenía la lepra, pero era el único que podía tener la posibilidad de volver a aceptar si esa persona era sanada para que vuelva a estar con la sociedad. Y Dios no vino a romper las leyes, sino vino a establecerlas aún más, porque las leyes nos hablan a nosotros el pecado. ¿Sí? Las leyes dadas por Dios, los mandamientos dados por Dios es para mostrarnos lo bueno y lo malo, y que nos da de frente a escoger qué es lo que queremos hacer. Y el hecho de dar gracias a Dios está dentro del camino angosto. Una persona que anda en el camino ancho jamás va a agradecer a Dios por lo que tiene. ¿Me vas comprendiendo? ¿Por qué es importante dar gracias a Dios? Entonces, dice que, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Miren cómo fue la palabra de Dios, ¿no? Cómo es la autoridad de la palabra de Dios. Cuando Dios suelta su palabra, cuando Dios habla su palabra, ¿no? Viste, a veces yo escucho a algunos que dicen, no es que me voy de mensaje, pero quiero que me entienda. Muchos dicen, yo suelto una palabra, el apóstol soltó una palabra. No podemos nosotros decir una palabra, nuestra palabra no tiene autoridad. Por más que sea que nosotros, yo te voy a soltar una palabra y lea la Biblia. No, yo no suelto la palabra la habla Dios. La suelta Dios, la da al Señor la palabra. Y esta palabra que te está dando en esta tarde, nos está dando en esta tarde a todos nosotros, es que Dios quiere mostrarnos la importancia de ser agradecidos. ¿Me vas comprendiendo? Entonces, dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, mientras iban caminando rumbo cada uno a su lugar, porque no todos iban a ir a la sinagoga. Había gente que tenían otro tipo de templos. Por eso vino a romper con todas las religiones el Señor. Las religiones cayeron por tierra, todos los pensamientos humanos cayeron por tierra, todas las filosofías humanas cayeron por tierra. Nadie puede comprender cómo un Dios tan grande y tan poderoso y tan glorioso envió a morir en la cruz a su propio Hijo. Y esto es la verdad que por eso dice que la palabra de la cruz es locura para el que lo cree. Es locura, ¿no entienden? Entonces los mandó a que sus propios sacerdotes, que tenían el poder de sacarlo de la ciudad, lo vuelvan a reincorporar. La única forma que se cumplan las leyes que fueron establecidas por Dios, no vino a quitar las leyes establecidas por Dios, sino vino realmente a sentarlas, a mostrar que verdaderamente esas leyes muestran lo malo que éramos y lo bueno que es Dios. Y que por bueno no entramos en el cielo, sino por habernos reconocido pecadores para poder llegar delante de su presencia. Dale gloria a Dios por esto. Espero que me estés entendiendo, porque Dios quiere que seamos agradecidos. Entonces dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, o sea, comenzó a caminar, se entró a mirar que sus carnes ya no estaban podridas, que podía respirar, que su corazón comenzó a latir de otra manera, que había esperanza, que miraba para adelante, había esperanza, empezó a mirar, y seguramente este hombre comenzó a pensar, cuando me vea mi familia, cuando me vean mis amigos, cuando yo pueda entrar en la ciudad y todo, entonces, qué maravilloso va a ser mi vida nueva, mi vida cambiada. Eso es lo que nosotros debemos agradecer. Porque éramos pecadores, estábamos en la aldea de los leprosos. Y dice la palabra de Dios, mira esto, ¿no? Viendo que uno de ellos, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a los gritos, a gran voz. Dale gloria a Dios. Una persona que está agradecida a Dios no se calla, hermano, está agradecido a Dios, no esconde. No mete la Biblia escondida para que nadie la vea y se mete por ahí con alguna cancioncita del mundo para pasar desapercibido. Es un hijo de Dios y nosotros somos diferentes, no tenemos nada que ver con el mundo, ni su música nos gusta. Nosotros adoramos el nombre de Dios y la alabanza es nuestra vida, esa alabanza para glorificar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Cristo. Esto es lo que estaba. Entonces dice que él volvió a gran voz, o sea, cuando uno reconoce. No me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo a los romanos, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, no me callo.
No me van a poder callar, voy a hablar, cállense. En modo por ti los querían callar la boca y no podían. Los llevaban presos y callaban cánticos espirituales, himnos a Dios y alabanza al Dios viviente, porque lo que hay en mi corazón va a hablar mi boca. Lo que habla, lo que está dentro de mi vida, de mi corazón, de todo lo que hizo el Señor en mi vida, hablará mi boca, daré testimonio, glorificaré el nombre de Dios, contaré las maravillas que el Señor nos ha dado. Por eso que nosotros somos el pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, o sea, para hablar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que tenemos que testificar a Cristo, lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas, y era lo que este hombre estaba haciendo a gran voz. Señor, yo estoy agradecido por lo que hiciste, me limpiaste, era un pecador, era un hombre leproso, se me caían las carnes, no tenía familia, estaba desesperanzado, no había esperanza en mí, estaba para morirme, seguramente que me quedaban pocas horas, pero el momento que me encontraste, me sanaste de afuera y de adentro, doy gracias a Dios. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo cuando cayó postrado, cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y se levantó y le dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, le dijo a ese momento, ese encuentro, ese poder de Dios transformador que entró en el corazón del apóstol Pablo y que lo transformó, era el mismo poder que estaba con estos leprosos, con estos 10 leprosos, era la misma gloria, el mismo poder, la misma gracia de Dios que se mostró en el rostro de Moisés y que la gente no lo podía mirar. Era el poder de Dios que descendió del cielo y que consumió el holocausto de Elías. Era el poder maravilloso del Señor Jesucristo. Era el poder de Dios. Entonces dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y se postró en tierra, dice, a sus pies, dándole gracias. ¿Cómo qué hizo? ¿Qué hizo? Se postró a sus pies, ¿haciendo qué? Dándole gracias. Cuando él se postró a sus pies, era signo de adoración. Proscuneo, besarle la mano, reconocerlo, esto significa proscuneo del griego, proscuneo, de postrarse y de reconocer que él era su Señor. Ese es el tema. Cuando uno es agradecido es porque sabe que Él es nuestro Señor. Por eso que Él dio de gran voz, o sea, con voz alta, a los gritos, glorificó el nombre de Dios por la transformación, por la sanidad, por el milagro que Dios había hecho. Y dice que corrió y se postró a los pies del Señor, ¿sí? Y le dio gracia, o sea, le adoró, le dio gracia. Pero dice en este mismo versículo, y este era samaritano. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles, o sea, no eran unos judíos, que habían tenido la posibilidad de poder tener a lo mejor un hijo, ¿no? O sea, se habían juntado judíos y gentiles, o una judía y un gentil, un judío y una gentil, y habían tenido hijos, por lo tanto eran mestizos los samaritanos. Eran mestizos, no eran digamos, puros, no eran considerados como puros hijos de Dios. Era un extranjero, podría decir. No era del pueblo de Israel. Por lo tanto, el samaritano no valía para nada. Pero el samaritano estaba con el judío. En el momento, ahí es el momento que yo te decía, que en ese momento, cuando está en el medio de estar internado en ese leprosario, no había religión, no había raza ni color. Estaban todos juntos. Para ahí ya no había la soberbia de mirar por encima de los hombros, como diciendo que el samaritano no valía nada, porque para ellos el samaritano era un perro. Pero el Señor Jesucristo vino a transformar a todas las personas. Espero que me estés entendiendo, haberme explicado. Dice, y este era un samaritano. ¿Por qué lo dejas plasmado la palabra de Dios? Porque muchas veces los hijos de Dios ni son agradecidos. A veces hay personas que pasan muchos años en el Señor y nos acostumbramos los seres humanos a tanto, que no nos damos cuenta y vivimos como si fuésemos que somos merecedores todos los días. Lo que tenemos es sí, soy hijo de Dios, merezco todo. No merecemos nada. Toda la gloria, toda la honra es para Él, y si nos da es porque a Él le ha placido darnos.
Por eso es importante el agradecimiento. Dice, respondiendo Jesús, no fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Y los hebreos dónde están? Miren la palabra de Dios. Dice, no fueron 10 los que fueron limpiados, uno solo. No hubo quien volviese y dice gloria a Dios sino este extranjero. O sea, los otros que se consideraban hijos de Dios, que decían conocerme, ninguno vino a agradecer por lo que hizo. Porque si no habría una obra poderosa de Dios para sanar la lepra, no podían ver los sacerdotes que estaban sanos, no podían entrar a la ciudad y su vida iban a ser nuevamente transformada. Imagínense en esto, hermano. Imagínense en esto. Si Cristo, uno no reconoce la mugre que vivíamos, en el pecado que vivíamos, y el Señor entró a nuestros corazones y nos cambió. ¿Me vas comprendiendo lo poderoso que es el Señor? No fueron 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué habrá pasado con esos 9? De seguro que fueron limpiados en sus carnes, pero su corazón seguía entenebrecido y seguro que volvieron otra vez al leprosario. Porque el pecado te absorbe, te atrapa y te lleva otra vez a las tinieblas. ¿Me vas comprendiendo? Porque es una enfermedad que es contagiosa. Se volvieron otra vez a contagiar de pecado y volvieron otra vez a las tinieblas. Por eso le dice, y le dijo a este extranjero, a este samaritano, cualquier que no lo tenían en cuenta, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta lo importante que es ser agradecido al Señor? Esta palabra nos demuestra que no todos son agradecidos al Señor. Cuando yo leo esta palabra, me di cuenta que no todos son agradecidos al Señor. Porque consideran que Dios tiene la obligación de bendecirlos. Porque consideran que son merecedores del favor de Dios. No se reconocen pecadores. Por lo tanto, Dios tiene la obligación de bendecirlos y prosperarlos y darle todo. Qué error que se está cometiendo. Por eso yo miro y digo, Señor, qué importante que nosotros como pueblo de Dios seamos agradecidos a ti. Porque yo era uno de esos leprosos, yo estaba en el leprosario. Pero él pasó. Y le grité, Señor, sálvame. Y él me salvó. Y me dio una nueva naturaleza. Y me dio una nueva vida. Y él es suficiente para mi corazón. Y no hay otro camino más hermoso que este para caminar, que es el camino verdadero de Dios. Solamente a él. Por eso el apóstol Pablo decía, doy gracias al que me fortaleció. No se volvió para atrás. No fue otra vez a las tinieblas. No, yo no quiero saber más nada. Si esto es el evangelio, no quiero sufrir. Ya hace unos años me comentaba un varón que había venido a asistir a la iglesia, ¿no? Que había venido unos días a la iglesia nuestra. Y escuchaba la palabra que muchas veces como pastor predico. Y ella le dice que dice, no, pastor, me dice, no, a mí me gusta mucho congregar, me gustaría congregar con ustedes, me encantaría estar en la iglesia con ustedes. Pero mi esposa dice que no quiere venir a la iglesia donde usted predica porque cuando usted habla, dice, ella llora. Y dice que no quiere venir a la iglesia a llorar porque se siente que está algo mal en ella y que siempre está algo mal y que está llorando. Y yo le digo, qué triste que es. Porque Dios seguramente está hablando a su corazón para mostrarle en dónde está equivocada para que se santifique delante de la presencia de Dios. Sin embargo, ella prefiere volverse a las tinieblas para no escuchar la voz de Dios que le está hablando en la luz. Esta palabra fortaleció, porque el apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Viene del griego endunamó, con doble O, endunamó. ¿Sabe qué significa endunamó? Significa dar fuerza, esforzar. Pero también sabe qué significa fortalecer en la tentación. Por eso que el apóstol Pablo había sido tentado como ser humano. Y lo que estaba diciendo, le doy gracias al que me fortaleció en Cristo,
Doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, no solamente esto, hay que mirarlo más profundo todavía. Porque lo que está diciendo, en este caso el apóstol Pablo, que me fortaleció en la tentación, porque no caí, puedo ministrar la palabra de Dios. Y esto le habla a los ministros. Cuando son tentados, porque todos vamos a ser tentados, porque todos vamos a ser realmente tentados en todo, el Señor va a traer la fortaleza para que no caigamos. Esto es lo que quería decir al apóstol Pablo. Y Pablo le daba gracias a Dios, como decíamos, como debíamos darle nosotros. Porque si no caemos, no es porque nosotros nos sostenemos, sino por la misericordia de Dios que no nos caemos. ¿Me vas comprendiendo? ¿Me vas entendiendo? ¿Me vas entendiendo lo que te estoy diciendo? Mirá lo terrible, lo que tremendo esto. Porque lo que decía el apóstol Pablo, si no caí es porque me permitiste sostenerme, me metiste digno para estar digno en el ministerio. Habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui rescatado, mas fui, dice, recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue abundante por la fe y el amor en Cristo Jesús. O sea, es por Dios, no por nosotros. En Lamentaciones, Jeremías decía una palabra en el capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, si nosotros nos sentimos, estamos firmes, aún en el medio de la tentación, es porque el Señor nos fortaleció en todo tiempo. Por eso hay que darle gracias a Dios. No se trata de nosotros, del esfuerzo que nosotros hagamos por no caer en el pecado, sino que no caemos porque Él nos sostiene. ¿Te das cuenta por qué ser agradecido a Dios? Por eso decía, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mira qué palabra. Yo quiero que me entiendas en esta tarde lo importante que es ser agradecido a Dios. De darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que recibimos, por todo lo que pasamos. Pero también, sobre todas las cosas, darle gracias a Dios por habernos salvado. No alcanzará nuestra vida para agradecerle por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque estábamos muertos en delito y pecado rumbo al infierno, y Él cambió la trayectoria de nuestra vida y nos dio la vida eterna, la vida en abundancia en Él, y hoy nuestra vida tiene una esperanza bienaventurada de entrar al reino de Dios. Que el Señor te bendiga. Sea agradecido a Dios por todo. Agradecidos. Oramos a Dios. Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret para darte gracias. Gracias porque hemos escuchado tu palabra. Gracias porque hemos escuchado tu voz, porque has hablado en nuestras vidas. Gracias por habernos bendecido y habernos mostrado el camino. Gracias porque muchas veces, aún nosotros siendo infieles, inconstantes y desagradecidos o poco agradecidos, tú eres el que ha fortalecido nuestras vidas, Señor. Pero también queremos darte gracias por no haber caído en pecado en estos años o en este tiempo. Porque no fue con nuestra fuerza, sino que fue que tú nos fortaleciste. Sino que fue el Señor que tú nos fortaleciste en todo. Para no caer en pecado, porque nuevas son tus misericordias. Porque tus misericordias se renuevan cada mañana para con nuestras vidas. Somos nuevas criaturas, somos tus hijos. Por eso venimos delante de tu presencia para agradecerte. Ser agradecido por todo lo que nos das, por el trabajo, por la familia, por el esposo, por la esposa, por los hijos. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias por nuestros nietos, aquellos que tenemos. Gracias porque tenemos nietos, Señor. Gracias por nuestros hijos políticos. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestra iglesia en la cual podemos estar congregados. Gracias por darnos la palabra a través del ministro de Dios en la iglesia. Gracias por hablarnos tu palabra. Gracias porque tenemos la bendición de tener el alimento, el calzado, el vestido, la educación. Por todo, gracias. Pero sobre todas las cosas, Señor,
En esta tarde venimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, venimos agradecidos por la salvación que nos has dado a través de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias porque ocupó nuestro lugar cuando merecíamos la muerte. Gracias porque sustituyó el lugar que nos correspondía a nosotros. Gracias porque Él abrió la puerta a que podamos nosotros tener acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Gracias porque su sangre fue suficiente para lavar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Gracias por anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias. Y a partir de hoy, Señor, vamos a dar siempre gracias en todo lo que nos das, porque tú eres bueno y es para siempre tu misericordia. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Recuerda, sábado y domingo estamos a partir de las 19 horas el sábado, 11 de la mañana el domingo, estaremos compartiendo palabra de Dios. No bajes los brazos, no te quedes. El Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sea agradecido, sea agradecida al Señor. Si hoy no lo hiciste, dale gracias a Dios en todo, porque esta es voluntad de Dios para con nosotros. Paz del Señor.